Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a estar revisando lo que es las tablas dinámicas. En este primer video sobre las tablas dinámicas, vamos a comenzar por entender un poquito qué es lo que son las tablas dinámicas. Para mí son una de las herramientas que más se utilizan en Excel, sobre todo en diferentes áreas de las empresas, en análisis de datos y cualquier profesional utiliza las tablas dinámicas en su día a día, independientemente de qué programas tan sofisticados tenga. Siempre son útiles las tablas dinámicas para hacer análisis y resúmenes rápidos de información. Entonces, las tablas dinámicas son eso, son una herramienta de Excel que nos permite resumir, analizar, presentar información de una manera resumida, sencilla, dinámica, que nos permite ver y analizar la información de una manera más sencilla. Entonces, para comenzar, lo primero que necesitamos para crear una tabla dinámica es tener datos. Entonces, esos datos los podemos tener en cualquier hoja de Excel, pero es importante que previo a la creación de la tabla dinámica, estos datos estén organizados de tal forma que luego nos facilite el manejo de los datos en la creación de los informes. Una de las cosas que debemos hacer o se recomienda hacer, porque igual funciona hasta la dinámica si no se hace, es convertir nuestra data en formato tabla. Aunque vean que esto está aquí aparentemente en un formato tabla, realmente no lo está. Entonces, para hacerlo, tenemos que hacer lo siguiente. Seleccionar, hay varias formas de hacerlo. Una es seleccionar desde el encabezado hasta el final y darle control T, y con eso podemos crear la tabla. Otra forma es seleccionar todo y también irnos a donde dice datos, donde dice inicio, y nos vamos a donde dice dar formato de tabla. Ahí también hay otra forma de crear la tabla. Yo normalmente la que prefiero siempre por comodidad es seleccionar todo, control T, y ya tenemos nuestra tabla creada. ¿Qué permite esto? Permite que cuando estemos trabajando con la tabla dinámica y empecemos a agregar nuevos datos, porque por ejemplo esta llega hasta el 100, pero la tabla dinámica la vamos a ir alimentando y luego vamos a hacer 200, 300, etcétera, nos puede crear el problema en que no se actualice la información con esa nueva data que creamos si no la creamos como tabla. Entonces, en ocasiones tenemos que recurrir a hacer actualización del origen de datos, que ya lo vamos a ver más adelante, pero para evitar ese tipo de problema, lo más saludable es desde un inicio crear la tabla dinámica, trabajarla con una tabla, de acuerdo al formato de Excel. Una vez que ya tenemos la tabla dinámica, ya tenemos la tabla creada, entonces para crear una tabla dinámica nos vamos a en la cinta de opciones donde dice insertar tabla dinámica. Entonces ahí podemos crearla bien sea en una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente. Vamos a crear una hoja de cálculo existente. Allí tenemos la tabla dinámica creada. Entonces, aquí nos dice, tenemos tabla dinámica, este es el formato. Se nos va a crear en la parte derecha de la pantalla. Vamos a tener estas opciones donde están los filtros, las columnas, las filas, los valores, que son los que nos van a permitir, esos son los parámetros que nos van a permitir jugar con las tablas dinámicas. Entonces, inicialmente, aquí tenemos todos los campos que tiene nuestra tabla dinámica. En este caso son pocos, pero podrían ser muchísimos. Y vamos a jugar con ellos. Por ejemplo, yo podría querer tener el proceso en filas. Y ahí fíjense que ya aparecieron cada uno de los procesos. De esta manera, si yo tengo 1000 elementos en mi tabla, pero están segmentados resumido en estas 4 opciones, 4 tipos de procesos, aquí las podemos resumir. Si ahora yo quisiera saber por cada proceso cuántos hay, simplemente tendría que arrastrar, por ejemplo, el ID, y aquí, ojo que como esto está en formato número, me lo suma. Pero ahí podría ir a configuración de campo y a recuento. Y fíjense que tengo mi 100
Dice, bueno, tengo de proceso 1 25, de proceso 2 25. Entonces ya ahí empezamos a ver la utilidad de las tablas dinámicas porque nos permite resumir información de una manera mucho más sencilla, más rápida, en lugar de hacer diferentes fórmulas de Excel, de máximo, de mínimo, de recuento, etcétera. Además, podemos tener más segmentaciones, porque por ejemplo, el proceso 1 se subdivide en etapas. Entonces yo podría decir, bueno, yo quiero ver también en las filas la etapa y arrastro a la sección de filas y tengo ahí proceso 1, etapa 1 y voy segmentando. En la parte de columnas puedo tener quizás, bueno, la etapa la quiero tener en las columnas. Entonces pues tengo por proceso y por etapa. Entonces de esa manera puedo ir jugando con la tabla dinámica. Entonces ahí tenemos opciones. También puedo tener allí, si este campo ID fuera un campo numérico, por ejemplo, un precio, un ingreso o algo, aquí tengo opciones para manejar, para trabajar con ellas, como por ejemplo, eh, suma, recuento, promedio, máximo, mínimo, producto, contar números de visión típica, de visión estándar, varianza. Claro, esto va a depender de la necesidad de lo que queramos hacer. Normalmente las que más se ocupan son los recuentos, la suma, los promedios, ese tipo, pero sin embargo todo va a ser dependiendo de la necesidad del informe que queramos hacer. Más adelante vamos a hacer informes más específicos donde vamos a ver la utilidad de cada uno de ellos y cómo se puede aprovechar estas opciones, ¿no? Luego tenemos también mostrar valores. Esta es la de resumir valores por y mostrar valores. Tenemos también si queremos expresarlo como un porcentaje del total, porcentaje total de columnas, porcentaje total de filas, porcentaje de las filas principales. O sea, tenemos una serie de opciones con las que podemos jugar para tener informes realmente potentes que no tendrían que envidiarle a ningún otro software especializado en análisis, ¿no? Luego, adicional a eso, tenemos, digamos que tenemos otro tipo de opciones. Por ejemplo, esta tabla yo podría tener, cuando yo selecciono la tabla, se me aperturan diseño y analizar tabla dinámica. Si yo me voy a analizar tabla dinámica, por ejemplo, puedo ver que tengo cambiar origen de datos, que es lo que le mencioné anteriormente. El origen de datos, si yo selecciono aquí cambiar origen de datos, me dice que el origen de datos es la tabla 5, que fue la que creamos anteriormente. Pero si yo quisiera cambiar el origen de datos, lo podría hacer. O si fuera un rango, porque esta es una tabla, pero si fuera un rango, como se especifica acá, que es cuando, por ejemplo, falla a veces una tabla dinámica porque se hizo en función de una hoja sin tabla sino simplemente de un rango, puede ser que a veces sea necesario actualizarlo para que se incluya las nuevas filas agregadas. Tenemos también opciones como para insertar, por ejemplo, segmentación de datos. Por ejemplo, si yo le doy aquí insertar segmentación de datos, puedo seleccionar si quiero un filtro adicional por etapa, pero un filtro de este estilo. Y este estilo lo podemos parametrizar, lo podemos darle un diseño que vaya acorde a la colorimetría, por ejemplo, de nuestro trabajo. Podremos así ir agregando aquí colores y así construyendo un informe. Por ejemplo, esto podría derivar en un dashboard para una presentación. Aquí podríamos, por ejemplo, también agregar, por ejemplo, si hay datos que dependen de fechas, podemos insertar escala de tiempo. Por ejemplo, tenemos un único campo, por eso se nos habilitó solo uno. Y aquí tenemos, por ejemplo, para jugar con los periodos. Y aquí podemos ver la información por meses. Ya le vamos dando más forma a todas las utilidades que tiene la tabla dinámica. Adicional a eso, también podemos crear gráficos dinámicos. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos una tabla dinámica y queremos agregarle un gráfico, podemos hacerlo. Gráfico de líneas, un gráfico circular. En función, tenemos opciones para acompañar nuestra tabla dinámica también con gráficos. Tenemos opciones también si queremos personalizar la forma en que se muestra la tabla dinámica. Si se fijan, podemos seleccionar. Aquí tenemos el diseño. ¿Sí? Entonces, en diseño
por ejemplo, yo puedo elegir si quiero mostrar o no mostrar subtotales, o si quiero mostrar los subtotales en la parte, por ejemplo, aquí dice mostrar en formato compacto. Puedo mostrar en este formato o puedo mostrar en formato tabular. Tienes diferentes opciones. Subtotales, mostrar todos los subtotales en la parte superior o en la parte inferior. Ahí tenemos opciones donde podemos jugar con cada uno de los elementos de la tabla dinámica, que nos va a servir para aquí como hay pocas opciones, obviamente no se aprecia todas las opciones, pero son fáciles de detectar. Por ejemplo, esta desactivado filas y columnas, activado solo filas, diseño, mostrar el formato compacto como lo mostramos ahorita, formato esquema, por ejemplo, hay uno de los cambios. Si queremos darle ese tipo de formato un poquito más profesional en el diseño, ¿sí? Entonces las tablas dinámicas nos permiten hacer maravillas respecto a lo que es el diseño de informes rápidos, porque eso es lo importante también, que nos permite hacer los informes muy rápido. Dominando ya las tablas dinámicas puedes hacer informes bastante profesionales en corto tiempo. Tienes opciones también, que se podría ver en otro video, de crear campos calculados, porque en ocasiones las opciones que nos da la tabla dinámica se quedan cortos para lo que queremos, y a veces queremos hacer otro tipo de comparaciones o de aplicar fórmulas tipo las que aplicamos en fórmulas de Excel para comparar valores, y entonces en eso podemos recurrir a lo que son los campos calculados. Entonces, bueno, también hay una forma de hacerlo para aprovechar al máximo esas herramientas. Entonces, bueno, yo los invito a continuar siguiendo los videos para mostrarles ya en otros videos más detalles y poner en práctica otras opciones de creación de informes. Ya quizás podamos buscar datos, digamos, con más variables que nos permitan hacer informes reales, más reales, de manera que podamos hacer comparaciones y uso de la gran cantidad de herramientas de las tablas dinámicas. Espero que les haya gustado el video introductorio de las tablas dinámicas y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.